Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Les recuerdo la importancia de generar el ambiente correcto, el ambiente adecuado para que Dios pueda ministrar a tu vida. Por lo tanto, ya no es momento de ir al baño, ya no es momento de que te estés levantando de tu lugar, tampoco es momento de atender a tu teléfono celular. Siéntate cómodo, toma tu libreta, tu pluma, tu Biblia y haz las anotaciones necesarias para que en la semana puedas repasar lo que Dios haya hablado a tu vida. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a abrir las Escrituras, hermanos. Vamos al libro de Proverbios 22:6. Libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22:6. Doy lectura, hermanos, así dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, yo pongo este mensaje en tus manos. Te pido que nos vengas a hablar en esta mañana. Te pido que hables a cada papá, a cada mamá, Señor. Por favor, Padre, y aquellos que en un futuro van a ser padres también. Habla sus vidas, ministra tú, Señor. Yo pongo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este texto, hermanos, es un pasaje que nos asombra, nos impacta, porque por un lado es un texto que contiene un mandamiento, pero también contiene una promesa. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, aun cuando enfrente grandes dificultades, enfrente grandes luchas, nunca se va a apartar de los caminos de Dios. La sabiduría de este mundo, hermanos, la psicología de este mundo, te dice que inevitablemente y sin remedio alguno, los niños cuando llegan a la adolescencia, se convierten o se vuelven groseros, rebeldes, contestones, tercos, necios, libertinos. Y esto lo dan por hecho que así es, que no hay vuelta de hoja, que los hijos cuando llegan a la adolescencia cambian de carácter por su desarrollo, por las hormonas, y que asumen un carácter grosero, una forma de ser rebelde, majaderos, contestones. Y también la sabiduría de este mundo dice que cuando llegan a la juventud, ellos se casan con quienes ellos quieran, no importándoles el consejo de los padres, ni si es la persona correcta, la persona adecuada o no. Eso no les importa, mucho menos si es la voluntad de Dios o no. Así piensa este mundo. El problema es que hay muchos cristianos, muchos papás cristianos, muchas mamás cristianas que creen a la filosofía de este mundo, creen a la forma de pensar de este mundo, creen que este mundo tiene la razón, que no se equivoca y que las cosas son así. Muchos papás cristianos, muchas mamás cristianas consienten la rebeldía de sus hijos, la actitud grosera, la actitud majadera, la actitud rebelde, la actitud necia, la actitud terca de sus hijos, porque dicen es que está en su adolescencia, por eso es así. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de jóvenes, nos deja ver que estos jóvenes atravesaron una adolescencia no bajo el estándar, bajo el parámetro, bajo la creencia de la forma de pensar del mundo. Jóvenes que fueron ejemplo. Jóvenes que inspiran, como Isaac, como Samuel, como David, como Timoteo, que Pablo le dijo, sé ejemplo de los creyentes. Juan el Bautista, el propio Señor Jesucristo, Daniel, Misael, Azarías, jóvenes que atravesaron por la adolescencia, pero que no vemos que se hayan apartado de Dios, no vemos que hayan asumido un carácter ofensivo a los padres, agresivo, grosero, rebeldes. La Biblia nos muestra que estos jóvenes del propio Señor Jesucristo
te habla de que estuvo sujeto a sus padres, obediente a sus padres. Timoteo, un joven sujeto a sus padres. David, Samuel, Isaac, jóvenes que son un ejemplo, que son una referencia y que echan por tierra la ideología, la filosofía, el pensamiento de este mundo que ha hecho creer aún a los cristianos, aún a los padres cristianos, que no hay vuelta de hoja, que en cuanto los hijos entran a la adolescencia, asumen un carácter terrible, espantoso, insoportable. El texto que leímos, hermanos, nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que el texto nos está diciendo es que los padres pueden llegar a tener la certeza de cómo van a ser sus hijos en la adolescencia, en la juventud y en su matrimonio, ya de adultos. ¿Cómo pueden ellos saber cómo van a ser sus hijos en su adolescencia, en su juventud y ya cuando se casen, ya cuando sean adultos? Por la instrucción que les den. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros los padres no nos podemos imaginar cómo serán nuestros hijos de grandes, a qué estatura van a llegar, si van a ser altos, o chaparros, o flacos, o robustos, si van a terminar una carrera o no. En esas cosas, los padres tenemos muchas dudas, muchas preguntas sin contestar, hasta que no llegue el tiempo. Pero los padres sí pueden saber cómo van a ser sus hijos en cada etapa, porque todo va a depender de la instrucción que les den. La Biblia le garantiza a los padres que si instruyen bien a sus hijos conforme a la palabra de Dios, conforme a las ordenanzas de Dios, conforme a las indicaciones de Dios, pueden tener la certeza, la tranquilidad, la seguridad, la confianza, el descanso de que sus hijos van a estar bien. Nunca dejarán de ser cristianos. En su adolescencia no van a dejar el cristianismo, no van a dejar de ser cristianos. En su juventud no van a dejar de ser cristianos. Cuando se casen no van a dejar de ser cristianos. Los padres pueden tener esa seguridad, esa confianza, ese descanso, esa tranquilidad, si hacen bien su trabajo, si cumplen con su responsabilidad, si cumplen con su encomienda, si cumplen con la ordenanza de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué promesa para los padres, y qué descanso, porque un padre responsable, un padre piadoso, un padre temeroso de Dios, su preocupación, su angustia, su aflicción son sus hijos. Que permanezcan fieles al Señor, que busquen a Dios, que caminen con Dios, que amen a Dios, que nunca se aparten de Dios, que no sean arrastrados por la maldad de este mundo. Esa es la preocupación de un padre que busca a Dios. Pero si ese padre se esfuerza, se esmera, se da la tarea, se aplica diligentemente en instruir bien a sus hijos en los caminos de Dios, ese padre puede estar tranquilo, puede estar en paz, puede tener la certeza, la seguridad de que ese hijo no se va a apartar de Dios, porque el padre hizo bien su papel, porque el padre lo instruyó bien, lo encaminó bien, sentó las bases en el corazón, en la mente de su hijo cuando éste era pequeño. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y cuando el padre ha sentado bien las bases, cuando el padre ha cimentado los principios de Dios en el corazón y en la mente de su hijo, lo ha instruido conforme a la ordenanza de Dios, ese hijo nunca se va a apartar, nunca se va a apartar. Si tu hijo, papá, mamá, de pequeño iba a la iglesia feliz, contento, alegre, le gustaban las reuniones, le gustó la clase de escuela dominical, pero creció y dejó a Dios, se apartó de Dios. La culpa no es de las maestras de la escuela dominical que hayan hecho mal su trabajo. La culpa es de ti, papá, de ti, mamá, que no lo instruiste correctamente en los caminos de Dios, que no te aplicaste con diligencia
en cimentar a tu hijo en los principios bíblicos, en la palabra de Dios, y tú ves las consecuencias, tú ves el resultado. Ese niño creció y se apartó de Dios. Ese niño creció y dejó a Dios, dejó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas no se hicieron bien, porque a ese niño le faltó instrucción, le faltó cuidado, le faltó guianza, le faltó enseñanza de parte de los padres. Quiero que veamos, hermanos, en qué cosas los padres tienen la ordenanza de Dios, tienen el mandato de Dios, tienen la orden de Dios de instruir a sus hijos. Y voy a empezar por lo material y terminaré con lo espiritual. Es decir, voy a empezar de menos a más. Lo material es temporal, es de este mundo, es pasajero. Pero en el caso de los niños, es clave para que puedan ser guiados por los caminos de Dios, instruidos en las ordenanzas de Dios. Leemos nuevamente el texto. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Primeramente, este es un mandato, una ordenanza a los padres. Instruye al niño en su camino. Y me dirijo a los jóvenes también, porque los jóvenes, tarde o temprano, se van a casar. Y yo quiero que pongas atención, querido joven, señorita, para cuando Dios bendiga tu vida con un esposo, con una esposa, tú estés consciente de la responsabilidad que tienes en tus manos, de la responsabilidad que Dios te delega para con tus hijos. Yo quiero que estés consciente de la ordenanza de Dios para los padres. Entonces, primeramente dice, instruye al niño en su camino. Le está hablando a los papás. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es un mandamiento para empezar. Y este mandamiento prohíbe a los padres que les den a sus hijos, a los niños, la opción de escoger, la opción de elegir, la opción de decidir en qué camino van a andar. Dios ordena a los padres, manda a los padres, que a los padres, a papá y a mamá, les toca elegir y decidir en qué camino van a andar tus hijos. A ti te toca elegir, papá. A ti te toca elegir, mamá, sobre tus hijos. Prácticamente el mandamiento aquí es, tú no les puedes dar opción a tus niños sobre en qué camino van a andar. Es tu responsabilidad mostrarles el camino, mostrarles la senda, encaminarlos por el camino bueno y recto. Tú no les puedes decir a tus niños como tú quieras, como tú lo veas, o si quieres hacerlo, hazlo, si no, no. No, te está diciendo Dios que es tu obligación y que tienes la orden de parte de Dios de tú instruir a tu hijo, encaminar a tu hijo, decirle a tu hijo cómo tiene que vivir, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Instruye al niño en su camino también significa que Dios te prohíbe que tú permitas que tu niño, que tus hijos y tus hijas, tus niños y tus niñas, se guíen por sí mismo, se guíen por sus gustos, se guíen por sus deseos. Dios te lo prohíbe. ¿Por qué? Porque el niño no tiene conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. El conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo lo tienes tú, papá, lo tienes tú, mamá. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo para tus hijos. Tú, al ser una persona adulta, tú tienes la experiencia de la vida. Tal vez te falte mucha experiencia, pero tú tienes un buen cúmulo de experiencia. Por lo tanto, tú sí sabes lo que es bueno y lo que es malo, lo que conviene y lo que no conviene, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y tú sí sabes que ciertas conductas en dónde desembocan y cuáles son las consecuencias de ciertas acciones.
Por lo tanto, por eso Dios te delega a ti, te manda a ti, te ordena a ti, que tú eres el responsable de instruir al niño. Dios no te permite que tú des a elegir a tu niño sobre cosas importantes. ¿En qué cosas Dios te ordena que tú instruyas a tu hijo, que tú decidas por él? En cuanto a la formación moral, a su formación moral, en cuanto a los valores que se van a ir cimentando en su vida, tú vas a elegir. Vivimos tiempos donde la tecnología se ha incrementado y es impresionante. Los niños tienen acceso a todo tipo de información, a todo tipo de imágenes, películas, videos, etcétera, etcétera. Y es tu responsabilidad, papá y mamá, decidir qué es lo que tu niño va a ver y qué es lo que no va a ver, qué es lo que va a oír y qué es lo que no va a oír. Esa es tu responsabilidad. Instruye al niño en su camino. Tú no le puedes soltar el control de la televisión a tus niños. Tú no puedes dejar que ellos elijan qué van a ver en el celular o en la computadora. Esa responsabilidad Dios te la ha delegado a ti. Esa tarea Dios te la ha dado a ti. Tú vas a decidir, tú vas a elegir por el bien moral de ellos qué es lo que sí pueden ver, qué es lo que no pueden ver, qué es lo que pueden oír, qué es lo que no pueden oír. Incluso sobre ti cae la responsabilidad con quienes tu niño puede convivir y con quienes no puede convivir. Es tu deber, es tu obligación, para cimentar los valores morales en él, para su buena formación moral. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dicen palabras muy sencillas, muy prácticas, y al nivel de los niños le vas a decir por qué ciertas cosas no puede ver en la televisión, por qué ciertas cosas no puede ver en el internet, por qué no puede oír ciertas cosas y por qué se tiene que retirar de ciertas amistades. Es tu deber, es tu responsabilidad. Ser padre es una labor titánica, pero cuando hay un amor genuino por los hijos, esa labor titánica, esa tarea complicada, se vuelve fácil porque está el amor. En cuanto a su desarrollo físico, a su salud, a la salud de su cuerpo, a su bienestar físico, ahí también te toca a ti decidir, instruir al niño en su camino. A un niño tú no le puedes dar a elegir, no le puedes dar la opción de qué va a comer o qué no va a comer. Tú sabes que un niño necesita una alimentación sana, balanceada. Y a veces los niños no quieren eso. Si tú le das a elegir, él va a elegir chatarra. Él va a elegir sabritas, golosinas. Y ahí te toca a ti elegir, papá y mamá. Cuando hay amor, tú estás consciente que tú eres el responsable de instruir, de educar, de criar, de formar, de guiar a tu hijo por el camino bueno y recto. De ti depende su salud física, su desarrollo físico. De ti depende que esté en buenas condiciones. Los niños tienen y deben comer a sus horas, deben tener su horario de dormir, instruirlos en el aseo personal tú mismo, como papá, como mamá. Cuando tus niños están pequeños te toca bañarlos, instruirlos en el aseo personal. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruirlo también en los deberes, en las obligaciones, en las responsabilidades. Y después el juego, el hacer las tareas de la escuela. Y después el juego, repasar materias y después el juego. Tareas en el hogar y después la diversión. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué responsabilidad cae sobre los padres? ¡Qué gran responsabilidad cae sobre los padres! Cuidar la integridad de sus hijos, establecer los valores en su vida, cimentar los valores en su vida.
cuidar de su salud, de su crecimiento físico, emocional. En todo esto, tú como padre, como madre, también te toca decidir si tú quieres que tu niño te obedezca por miedo o por amor. Hay muchos padres que ante su irresponsabilidad, su descuido, ante su falta de autoridad por el mal ejemplo que les dan a sus hijos, echan mano de la gritería, de la ira, del enojo, de las amenazas. Pero el niño no está convencido ante esas actitudes de los padres. El niño no está convencido si es correcto o no es correcto. Lo hace por miedo, obedece por miedo. No está convencido si papá, mamá tiene la razón sobre lo que le están diciendo o no. El niño está siendo motivado por el miedo, por la amenaza, por los gritos, por la ira de los padres. El niño tiene que estar convencido de algo, de que los padres buscan su bien, de que papá lo ama y está preocupado por él y busca su bien. Porque lo ve en las actitudes del padre, en las acciones del padre, en las palabras del padre, que realmente lo ama. El niño está convencido, mi papá me ama, se preocupa por mí. Y cuando el niño está convencido del amor de papá, del amor de mamá, de su preocupación genuina por él, cuando ese niño lo regañan, lo castigan, lo disciplinan o incluso cuando a ese niño le dan vara, él sabe que es porque están buscando su bien. Él sabe que es porque papá lo ama, mamá lo ama, y por eso tiene que echar mano de herramientas muchas veces dolorosas, un castigo, un regaño o la propia vara. Pero el niño sabe, es que me aman, es que se preocupa por mí. ¿Por qué? Porque la relación de los padres para con los hijos es una relación de amor. Una relación de profundo amor, de un amor sincero, de un amor real, de un amor que se manifiesta en hechos, de un amor que se manifiesta en acciones. Y el niño está convencido. Cuando los padres echan mano de las amenazas, de la gritería, de la ira, pues sus hijos los pueden obedecer, pero los terminarán perdiendo, porque ese no es el camino que Dios ha marcado, no es el camino que Dios ha establecido para instruir a los hijos. ¿En qué más los padres tienen la ordenanza de Dios de instruir a sus hijos? ¿En qué más? En cuanto a la vida eterna, en cuanto a la salvación. Los niños no saben nada al respecto. Los padres son los responsables de instruir. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los padres son responsables y tienen la ordenanza de parte de Dios, tienen el mandamiento directamente de Dios de enseñar a sus hijos, de instruir a sus hijos sobre la vida eterna, sobre la salvación. Instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? El camino de la vida eterna, el camino de la salvación. Los hijos no saben nada al respecto. Los padres, con mucha sabiduría, con paciencia, con mucho tacto, con mucho amor, han de sentarse con sus hijos, hablarles la salvación eterna que es en Cristo Jesús, de la vida eterna. Los niños deben entender que todo lo que hay en este mundo es superfluo, es pasajero, es temporal, que hay una gloria eterna, que hay un cielo eterno, que hay una vida eterna, que hay salvación eterna en Cristo Jesús. Los niños deben entender desde temprana edad cómo llegar al cielo, cómo obtener la salvación de su alma, la salvación eterna. Ellos deben crecer plenamente conscientes, ciertos, con una instrucción sólida, profunda, de que hay un cielo, de que hay vida eterna, de que todo lo que se ve aquí es pasajero, que venimos a esta tierra no para vivir para lo terrenal, sino estamos aquí para vivir para lo eterno, para prepararnos para la eternidad. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando tú, papá, cuando tú, mamá, no te sientas con tu niño, con tu niña, a instruirle, a hablarle de la salvación, hablarle de la vida eterna, hablarle de que la razón por la cual estamos aquí
es para prepararnos cada día para la eternidad. Tú lo estás defraudando, tú lo estás traicionando, tú estás siendo cruel, porque tú como padre, como madre, lo estás privando de una verdad que es prioridad en la vida, que es la verdad más importante de la vida. Y tú le estás negando ese conocimiento a tu hijo. Le estás negando que conozca la verdad más importante de la vida, Jesucristo. ¿Cómo verá Dios a los padres que le niegan a sus hijos ese conocimiento? ¿Cómo verá Dios a los padres que jamás se preocuparon por el alma de sus hijos? ¿Cuántos hijos han muerto en su juventud y se han perdido para siempre por culpa de los padres? Porque no les enseñaron, no los instaron a vivir para la eternidad, no los instaron a prepararse para la eternidad. Papá, mamá, no sentarte con tus hijos a instruirles, a enseñarles, es un crimen. Y es un crimen contra tus propios hijos. Porque muchos hijos, cuando crecen, se van de la iglesia, se apartan de Dios, se van al mundo, abrazan filosofías ateas, abrazan filosofías humanistas. ¿Por qué? Porque muchos hijos cuando crecen se van a la impiedad, al mundo, porque los papás fallaron, no instruyeron a sus hijos en el camino de Dios. Pero es responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos. ¿Cuántos padres le negaron a sus hijos esa instrucción, esa dicha, esa bendición de saber, de conocer sobre la salvación eterna? Los padres estuvieron muy ocupados, con mucho trabajo siempre, nunca tuvieron tiempo para sentarse con sus hijos. ¡Qué terrible! Papá, aún te puedes sentar con tus hijos, no importa la edad que tengan. Aún te puedes sentar con ellos, hablarles sobre la vida eterna, sobre la salvación del alma, sobre el perdón de pecados que es en Cristo Jesús. ¿Qué más manda Dios? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿En qué otra cosa los padres deben instruir a sus hijos? En el conocimiento de la palabra de Dios. En el conocimiento de la palabra de Dios. Los padres tienen la orden de parte de Dios de instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Los padres deben trabajar para que sus hijos amen la lectura de la Biblia. Instruye al niño en su camino. Instruir necesariamente implica apartar tiempo para hablar con ellos. Necesariamente implica sentarte con ellos a explicarles. Instruye al niño en su camino significa que tú vas a apartar tiempo para sentarte con ellos y juntos leer la Biblia, juntos estudiar la Biblia. Instruye al niño en su camino implica enséñales el amor a la palabra de Dios, enséñales el respeto por la palabra de Dios, enséñales la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, no hay otro fundamento, no hay otro cimiento para la vida más que la palabra de Dios. Los padres deben tener la preocupación y darse a la tarea de cimentar la vida de sus hijos en la palabra de Dios. Los padres deben ocuparse en fundamentar la vida de sus hijos en la palabra de Dios. Los padres deben estar seguros de que han cimentado la vida de sus hijos en la Biblia. Instruye al niño en su camino. Es sentarte con tus hijos, con tu niño, con tu niña, a leerle tú la palabra de Dios, a explicarle tú la palabra de Dios. Si aún tu hijo no sabe leer, tu hija aún no sabe leer, es tu deber sentarte con ella a explicarle qué es la Biblia, en palabras muy sencillas, decirle que es la palabra de Dios y que es muy importante entender qué dice Dios en su palabra. Los padres deben convertir la lectura de la Biblia en el hogar, en parte de la vida diaria, parte de una disciplina diaria. Qué terrible es cuando los propios padres no leen la Biblia, no estudian la Biblia. Tus hijos no son testigos de que tú amas la Biblia.
Tus hijos no son testigos de que a ti te importa la Biblia. Tus hijos no ven en ti ese respeto profundo por las Sagradas Escrituras. Qué terrible es que tus hijos no ven en ti una vida de obediencia a la palabra de Dios. El hogar tiene que estar cimentado sobre la palabra de Dios para que no sea derrumbado. Cristo dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron lluvias y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina, porque estaba fundada sobre la arena. Las palabras de Cristo empiezan: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, o cualquiera que oye estas palabras y no las hace. Lo que Cristo nos está mostrando es que si la vida de tus hijos no están cimentadas en la palabra de Dios, su vida vendrá a ruina. Su vida será una calamidad. Su vida va a ser destruida por los vicios, por el pecado, por la pornografía, por la inmoralidad, por los placeres de este mundo. Pero si tus hijos están cimentados sobre la palabra de Dios, aman la palabra, estudian la palabra de Dios, nunca van a ser destruidos. El pecado no los va a destruir, el mundo no los va a destruir, el diablo no los va a destruir, porque sus vidas están cimentadas sobre la palabra de Dios. Qué gran responsabilidad es ser padre, no solamente en el área física, en el área moral. Los padres tienen la indicación de instruir a sus hijos, sobre todo en el área espiritual, enseñarles sobre la vida eterna, sobre la salvación eterna, enseñarles el amor a la palabra de Dios. Pero ¿en qué otra cosa también los padres tienen la demanda, la ordenanza de Dios de instruir a sus hijos? En la oración. Los padres tienen la ordenanza, tienen el mandato de Dios de enseñar a sus hijos a orar. Los pequeños, los niños, son muy sensibles a lo de Dios. Todo lo que les enseñes de Dios, cantos, versículos, la oración, el asistir a la iglesia, los niños aman todo lo de Dios. Todo lo que tenga que ver con lo espiritual, les gusta, les llama mucho la atención, por cuanto no hay pecado en ellos. Su corazón está inclinado a lo espiritual. Por eso es un crimen que los padres descuiden el área espiritual de sus hijos. Es un crimen, porque por un lado estás dejando ir la oportunidad de oro para que tus hijos nunca se aparten de Dios. Y por otro lado, los estás traicionando, los estás defraudando, estás siendo cruel con ellos, los estás privando de las cosas más importantes de la vida, que es conocer a Dios, caminar con Dios, andar con Dios, hablar con Dios. Dios manda que los padres instruyan a sus hijos, enseñen a sus hijos a orar. Ya no son pequeños tus hijos, ya son adolescentes. ¿Por qué no te reúnes a orar con ellos? Si son pequeños, ¿por qué no les enseñas a orar? De una manera sencilla, de una manera práctica, en un lenguaje al nivel de ellos. Tienes la ordenanza de Dios, el mandato de Dios de enseñarle a tus hijos a orar, a enseñarles que amen la oración, que deseen la oración, que entiendan y vean su gran necesidad de orar. Los padres tienen esa encomienda. Instruye al niño en su camino en todas las áreas, en todas las facetas, en todos los frentes. Los padres tienen la orden de Dios de instruir a sus hijos en los caminos de Dios. En lo moral, incluye la motivación para que estudien, incluye la motivación para que terminen una carrera. Los padres tienen el mandato, la ordenanza de parte de Dios de instruir a sus hijos. En lo moral, de tomar decisiones para su buena alimentación, pero también para que estudien, terminen una carrera. Eso es en cuanto a lo terrenal. Los padres están llamados a instruir a sus hijos en todas las áreas, a darles razones, explicarles por qué esto, por qué aquello, por qué así, por qué esto no, por qué esto sí, en lo que tiene que ver con lo terrenal y en lo que tiene que ver con lo eterno,
¿cuánto mayor es la responsabilidad? Los padres enseñándoles a sus hijos, por mandato de Dios, sobre la salvación, sobre la vida eterna, sobre el perdón de pecados, sobre el amor a la palabra de Dios, el respeto a la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, el sentarse con ellos todos los días a leerles la palabra, el orar con ellos, enseñarles a orar, ¿Cuánto impacta a un niño la oración de sus padres? ¿Cuánto impacta? El ejemplo de oración de sus padres. Todo lo que ocurre en casa marca a los hijos. La vida de los padres marca a los hijos. Les marca un camino. El ejemplo tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, tiene mucha influencia. El ejemplo prácticamente es indestructible. Es difícil que el ejemplo desaparezca de la mente del niño. Es casi imposible que el ejemplo desaparezca. Es imborrable. Pareciera que es un sello en la memoria de los hijos, el ejemplo de los padres. El mayor impacto de los hijos lo llevan en casa, lo tienen en casa. Por lo tanto, papá, toma en serio este versículo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué ordenanza te da Dios, papá? ¿Qué ordenanza te da Dios, mamá? ¿Qué tarea tienes? Muy delicada, es muy importante la tarea que Dios ha depositado en tus manos. Los padres tienen la orden de parte de Dios de instruir a sus hijos, pero los hijos tienen la orden de parte de Dios de escuchar y de obedecer a sus padres. Por lo tanto, queridos hijos, adolescentes, jóvenes que me escuchan, tú que eres hijo de familia, que estás soltero, no importa cuántos años tengas, si tú vives bajo el techo de papá y mamá, Dios te da la orden de escuchar, de honrar, de obedecer a tus padres. Dios te da esa orden, querido hijo. Así como los padres tienen la ordenanza de parte de Dios de instruirte, de amonestarte, de regañarte, de disciplinarte, de castigarte, si así amerita el caso, tú tienes la orden de parte de Dios de sujetarte a ellos. Tú no puedes vivir, querido joven, como si no tuvieras padres. Y aun si tus padres te sueltan la rienda, si aun tus padres te dan la libertad para que hagas y deshagas y vayas y salgas a la hora que quieres y llegas a la hora que quieres, porque tus padres son muy liberales, son muy alcahuetes, son muy irresponsables, tú no te tomes esa libertad que no tienes de parte de Dios. Porque ese libertinaje que te están dando tus padres, querido joven, te van a destruir, te van a hacer pedazos, van a traer ruina y destrucción a tu vida. Querido joven, jovencita que me escuchas, si tú de parte de tus padres tienes la libertad o el libertinaje de hacer lo que quieras, de vivir como quieras, yo te digo de parte de Dios, no te tomes esa libertad que tus padres te dan. Tus padres te tienen la rienda muy suelta, muy larga. Tus padres tal vez, como coloquialmente se dice, te tienen el mecate muy largo. El lazo te lo tienen muy largo, de tal manera que puedes ir y venir y hacer y deshacer. De parte de Dios yo te digo, no tomes esa libertad. Sujétate, restríngete, limítate, tú voluntariamente. Porque si echas mano de ese libertinaje que tus propios padres te dan, vas a destruir tu vida, va a venir ruina a tu vida, va a venir amargura a tu vida, va a venir dolor a tu vida. Y te vas a arrepentir de haberte dado libertades que Dios no te concedía. Que nunca debiste haber tú tomado permisos y haberte dado libertades que no eran buenas, que no eran para tu bien y te terminaron destruyendo. Y si tu padre es cristiano, tu madre es cristiana, con más razón escúchalos, sujétate a ellos, respétalos, hónralos. Y si tu padre no es cristiano, tu madre tampoco es cristiana, pero conforme a su entendimiento, te prohíben cosas, te amonestan, te regañan, te exhortan, te disciplinan para que hagas bien las cosas, obedece. Querido joven, obedece. Escucha a tu padre, escucha a tu madre. No te creas más sabio tú que ellos. Hónralos, respétalos, para que te vaya bien en la vida. Papá, padres que me escuchan, qué gran responsabilidad tienes de parte de Dios. Qué gran tarea, qué gran encomienda. Decide ahora
decide instruir a tus hijos. Lo que compete a lo terrenal, ya sabes cómo actuar. Pero en lo que tiene que ver a lo eterno, a lo espiritual, ¿cuánto más deberías de aplicarte? Si para las cuestiones terrenales, materiales, como su alimentación, la alimentación de tu hijo, el estudio de tu hijo, te aplicas diligentemente para su futuro, ¿cuánto más debes aplicarte para lo eterno? Tu hijo tiene un alma eterna. ¿Cuánto más no debes aplicarte para prepararlo para la eternidad? Que busque a Dios, que ame a Dios, que sirva a Dios, que sepa que aquí estamos de paso y que estamos aquí para prepararnos para la eternidad. Papá, no dejes pasar el tiempo. Remedia lo que tengas que remediar, restituye lo que tengas que restituir, enmienda lo que tengas que enmendar. Haz tu papel, decide hacer tu papel de padre, bien tu papel de padre, decide hacerlo. Qué delicado es ser padre, qué delicado es ser padre, qué gran responsabilidad tienes delante de Dios, qué gran tarea te ha dado Dios, papá, mamá, instruir a tus hijos en el camino de Dios, instruir a tus hijos en los caminos de Dios. Decide cumplir con tu encomienda, decide cumplir con la responsabilidad que tienes de parte de Dios. Cierra tus ojos, hagamos una oración. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Ayúdanos a ser padres responsables. Ayúdanos, Señor, a cumplir con la encomienda, Señor, que nos has dado. A instruir a nuestros hijos, Padre. A guiarlos conforme a tu voluntad, Señor. Trae temor a nuestras vidas, pero también, Señor, trae temor a nuestros hijos. Hay hijos que no valoran a sus padres, que no los respetan, que no los aprecian, que no valoran el amor de los padres, la preocupación de sus padres, el interés de sus padres. Hay hijos muy duros. Trata con ellos, Señor, porque está escrito en tu palabra: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padre, que nuestros hogares estén cimentados sobre la roca que es Jesucristo. Que nuestros hogares estén fundamentados sobre la palabra de Dios. Que nuestros hogares estén sólidos, fuertes. Que nuestros hogares, Señor, resistan las tempestades de este mundo, las adversidades, las tentaciones de este mundo, Señor. Por favor, Padre, que así sea. Yo pongo a cada familia en tus manos, pongo a cada papá, a cada mamá en tus manos. Sea tu bendición sobre cada familia, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Decide ser un padre conforme al corazón de Dios. Que no solamente veles y cuides a tus hijos en el área terrenal, su salud, su educación, su formación académica, su formación moral. Ocúpate sobre todo en su alma, en su espiritualidad, porque todo lo demás se queda, pero el alma es eterna. No desistas, no descuides esta gran tarea que tienes de parte de Dios. No desprecies, no desestimes, no ignores esta gran ordenanza que Dios te ha dado. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerá. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerá. Levanta tus hijos sobre la roca, levanta tus hijos sobre la roca, levanta tus hijos sobre la roca y vencerá. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tus hijos sobre la roca y vencerá.
levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerá. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerá. Levanta tus hijos sobre la roca, levanta tus hijos sobre la roca, levanta tus hijos sobre la roca y vencerá. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tus hijos sobre la roca y vencerá. Decide cimentar a tus hijos en la palabra de Dios. Decide enseñarles a tus hijos a orar. Qué gran responsabilidad, papá. Qué gran responsabilidad tienes. Pídele a Dios que te conceda la gracia, la sabiduría, para que puedas cumplir con la encomienda. En tus fuerzas no vas a poder. Necesitas a Dios. Papá, necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Y Él te quiere ayudar, te quiere dar la gracia, te quiere dar la luz, el entendimiento, para que puedas saber hacer las cosas. Cumplir con el mandato de Dios. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerá. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerá. Levanta tus hijos sobre la roca, levanta tus hijos sobre la roca, levanta tus hijos sobre la roca y vencerá. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tus hijos sobre la roca y vencerá. Levanta tus hijos sobre la roca, levanta tus hijos sobre la roca, levanta tus hijos sobre la roca y vencerá. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tus hijos sobre la roca y vencerá. Que pueda resistir a su palabra. Levanta tus hijos sobre la roca y vencerá. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tus hijos sobre la roca y vencerá. Ayúdanos a ser padres sabios, padres prudentes, que nuestra visión está en casa, que nuestra meta, levantar a nuestros hijos para ti, Señor. Bendito seas, gloria sea tu nombre, Señor, por hablarnos, por mostrarnos el camino. Gracias, Señor. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos hablado.
Gracias por todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.